Buen día, tengan todos ustedes. Mi nombre es Ricardo Villarreal Trujillo, soy médico psiquiatra, trabajo en el Centro de Salud Mental Comunitario de Chiclayo para el Ministerio de Salud. Prosiguiendo con los temas en el curso sobre el cuidado de salud mental de nuestros pacientes, me ha correspondido el tema de discapacidad psicosocial en el contexto COVID-19. Es una cuestión de que todos nosotros, como personal de salud, como médicos, eh, vamos a ganar experiencia conforme vayamos avanzando, ya que es una situación completamente nueva, es una situación muy particular y compartiré junto, ¿no? Aprovechando las recomendaciones de la guía actual del cuidado de la salud mental, compartiré la experiencia que hasta ahora en este corto tiempo, es un corto tiempo, tenemos desde la institución donde laboro. Así también la idea, me parece, es que surjan sus propias ideas, surjan las propias ideas de acuerdo a las circunstancias que se encuentren, de acuerdo a la región que se encuentren, a la cultura, las manifestaciones culturales que puedan tener los pacientes de su región. Así que me parece que el objetivo de lo que se pueda manifestar en este espacio es que surjan las propias ideas originales, ¿no? De ustedes y lo puedan aplicar a su contexto. Bien, el objetivo entonces es describir las pautas del cuidado de salud mental en las personas con discapacidad en el contexto de COVID-19. Nos estamos basando en la guía actual del Ministerio de Salud, como mencioné. Todo lo que se mencione está en base, está sustentado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ¿no? Del 2006, y que además fue refrendada, suscrita en nuestro país, y hay una ley vigente, que es la que ven en pantalla, la ley 29973, ese respectivo reglamento, en el cual se menciona en general de que las personas con discapacidad son iguales ante la ley, iguales en la sociedad, igual que todos los demás ciudadanos en todos sus deberes y derechos. Bajo esta premisa surgen una serie de lógicas y de reglamentos y de cuestiones a seguir, ¿no? Que incluso lo que tenemos que compartir en este espacio está en base a eso, ¿no? Si tenemos bien claro que las personas con discapacidad tienen iguales deberes y derechos, entonces de ahí surge cualquier aplicación, incluyendo el actual contexto de COVID-19. Vale la pena recordar algunas definiciones. Trastorno mental grave, uno de los primeros consensos que hubo al respecto de lo que esto significa es por parte del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, en el cual mencionaba de que el trastorno mental grave es una alteración, ¿no?, psicopatológica desde las esferas mentales, pero que involucra discapacidad, ¿no? Es decir, con una alteración de la funcionalidad, ¿no? Y por un tiempo prolongado. Ya después hubo otros autores que estandarizaban un tiempo aproximado, mencionaban de unos 2 años, pero la idea es de que estas alteraciones psicopatológicas en la mente, ¿no? Alteraban la funcionalidad, dando la condición de discapacidad. Hasta ahí hay una intención médica, ¿no?, del término, pero en los tiempos actuales, ¿no?, en los tiempos modernos, eso es muy limitado, ya que la cuestión biomédica es un aspecto, es un enfoque, de que nosotros estamos justamente en esta tarea, pero si verdaderamente queremos lograr los objetivos planteados, es insuficiente, ya que debe nutrirse de otros aspectos sociales, ¿no?, psicológicos, para llegar a resolver o a controlar los problemas que nos planteemos. Es la medicina actualmente debe nutrirse y trabajar en conjunto, ¿no?, con estos otros enfoques, estas otras áreas, estos otros profesionales. Es así como surge el término de discapacidad psicosocial. Discapacidad psicosocial involucra de que esta, valga la redundancia, discapacidad o alteración en el funcionamiento
diario, en sus actividades diarias, está relacionado no solamente la persona con sus condiciones fisiológicas biomédicas, sino con su entorno, con la cuestión social, con las circunstancias, ¿no?, en las que viva esta persona. Esa es la diferencia, ¿no? Eso es lo llamativo, lo básico, lo distintivo en el término de discapacidad psicosocial. Esto involucra, pues, de que una discapacidad es relativa, relativa a que las circunstancias, a que el entorno se llegue a ajustar, a adaptar, a que esa persona, ¿no?, tenga la discapacidad controlada, la podríamos decir así, o se anule, ¿no?, la discapacidad, ya que se dan las facilidades, se dan todos los requerimientos, ajustes necesarios para que esta persona pueda desenvolverse con, volvemos a la lógica inicial, la misma igualdad que las demás personas, con mismos deberes y derechos. Ha existido un estigma, ¿no?, que una persona con discapacidad debe estar en ciertas medidas, ¿no?, bajo ciertas medidas que involucra la separación, ¿no?, de estas personas con su comunidad. Mucho tiempo se ha creído de que esta lógica era la más adecuada, dándose, ¿no?, dándose a largo plazo pocos resultados, ineficacia, ¿no?, en lo que involucra la recuperación de estos pacientes. El enfoque actual es comunitario. El enfoque comunitario de salud mental es el que actualmente está vigente, es el que actualmente da mejores resultados, en el que nosotros debemos basar cualquier aplicación que tengamos que hacer, cualquier intervención, que involucra que la persona debe permanecer en su comunidad de una manera activa, tanto la misma persona como la comunidad misma, ¿no?, organizándose, haciendo uso de las redes sociales, etcétera, ¿no? Ese es el enfoque, por supuesto, derribando el estigma, prejuicio que ha existido hasta ahora. Entonces, en base a estos conceptos, se construyen las recomendaciones actuales de la guía del cuidado de salud mental, en este caso de las discapacidades. Vamos a mencionar entonces las medidas a considerar, ¿no?, para fortalecer el cuidado de la salud mental de las personas con trastorno mental grave y o discapacidad. Bueno, desde que empezó, ¿no?, el confinamiento, se ha priorizado, se ha tenido en cuenta de que las personas, nuestros usuarios, ¿no?, y población en general, sean conscientes, ¿no?, de lo que involucra lo que estamos viviendo, tanto la epidemia, el confinamiento y por supuesto las medidas preventivas, promocionales, ¿no?, para evitar el contagio, ¿no? Entonces, tanto los usuarios que llegaban los primeros días al establecimiento, se les daba una psicoeducación en lo que es la higiene, la prevención, y en cada llamada telefónica a los usuarios se ha estado dando esta información. Es así como la guía, ¿no?, la guía da las siguientes consideraciones. Se debe asegurar el acceso de información acerca de la situación de la pandemia de COVID-19 a las personas con discapacidad, ¿no? Implementar medidas sanitarias preventivas. En cada institución, las medidas sanitarias preventivas deben implementarse. Es completamente factible de hacerlo. Y asegurar el igual acceso a pruebas, atención médica e información pública relacionada con COVID-19. Acá debemos destacar de que la persona con discapacidad, con los deberes y derechos iguales a las demás personas, tiene el deber y derecho a la información, ¿no? Tal cual cualquier otra persona. No es por defecto, no debemos suponer por defecto de que esa persona no va a comprender, no hay que decirle, que decir al apoderado. Por defecto no se debe entender así a una persona con discapacidad. Así como tiene sus derechos, por lo tanto, toda información relacionada con COVID-19 se le debe dar, ¿no? Se le debe dar, y todo siempre buscando su salud, ¿no?, que es a lo que nos debemos. Diferentes usuarios en sus hogares
se ha pedido, cada intervención se ha consultado a ellos, ¿no? De acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a sus afinidades, de qué manera podrían salir adelante, continuar con su proceso de recuperación, eh, qué, de qué manera se organizarían, de qué manera se comunicarían unos con otros, ya que previamente se conocían entre ellos, estaban apoyándose mutuamente, y en base a eso se ha estado interviniendo. ¿Cuál es la idea a transmitir? Ellos son los protagonistas, ¿no? Ellos son los que verdaderamente conocen sus circunstancias y deben participar de una manera activa, ¿no? De una manera activa. Una actitud de consultarles, ¿no? De qué manera ellos podrían adaptarse a la actual situación y salir adelante en la actual situación es el enfoque que debemos tener. Entonces, las recomendaciones en ese sentido del reglamento, ¿no? De la guía, perdón, de salud mental en el contexto de COVID-19 para las personas con discapacidad son consultar, ¿no? E involucrar activamente a las personas con discapacidad y sus organizaciones a las cuales pertenecen y los representan. Debemos preparar y alentar a las comunidades a apoyarse mutuamente, ¿no? En una forma inclusiva. Las comunicaciones tranquilamente pueden darse entre ellos. Sí es completamente factible y lo hemos visto en la práctica de que ellos pueden hacer uso de las diferentes herramientas para que la comunicación y el apoyo pueda seguir dándose y la organización entre ellos, ¿no? Bueno, ha habido hasta ahora siempre organizaciones, eh, una serie de actividades para darles el reconocimiento y defender los derechos que ya en la ley está, ¿no? Los deberes y derechos de las personas con discapacidad y su igualdad ante la sociedad. Entonces, ellos internacionalmente, como lo mencioné al inicio, ¿no? Y suscrito al Perú, ellos cuentan con sus deberes y derechos y en la actual pandemia, en el actual confinamiento, eso no se debe alterar, no se debe alterar en lo más mínimo, ¿no? Hay muchas circunstancias la actual situación podría desencadenar una alteración en los derechos de estas personas. Entonces, como personal de salud, es nuestro deber cuidar que eso no se dé. En ese sentido, las recomendaciones de la Guía para el Cuidado de Salud Mental menciona que los estándares y mecanismos de derechos humanos que ofrecen protección a las personas privadas de libertad y aquellos en entornos congregados sigue en efecto, sigue vigente, no se debe alterar. Se deben realizar asimismo acciones para identificar a aquellas personas que justamente se están afectando sus derechos, ¿no? Como por ejemplo están privadas de libertad, están maltratadas en el hogar o dentro de las comunidades. En este sentido, vamos a llegar, nos van a llegar avisos, ¿no? De diferentes instituciones que están en base a los factores sociales, a las redes, ¿no? De servicio, y nosotros tenemos que estar al tanto de ese llamado y por lo tanto intervenir como lo hemos estado haciendo, por supuesto con las debidas medidas preventivas, las debidas medidas de seguridad, pero si es que hay alguna de esa problemática, pues se debe intervenir. Eso fue, por ejemplo, ¿no? Una intervención que se realizó un usuario no adherente al tratamiento, estaba descompensado moderadamente por los primeros días del confinamiento y tuvimos que ir, fuimos y evaluamos el caso y dimos la respectiva psicoeducación para que vuelva a la adherencia al tratamiento. Como ven, se respetan las distancias, se toman las medidas de seguridad adecuadas y se interviene sin faltar a las medidas que estamos mencionando. En este sentido, se debe incrementar los esfuerzos para la desinstitucionalización. Eso significa de que no es una opción, ¿no? En todo caso excepcional, de que la persona amerite un internamiento, ¿no? En una institución pues especializada, manicomial, ¿no? Eso
no ha dado eficacia, estamos en esa lógica con el enfoque actual de salud mental comunitaria y eso no se debe perder, incluso con el actual confinamiento. Eso sigue en pie y debemos seguir cuidando eso. Se debe intensificar las intervenciones psicosociales, ¿no? Y deteniendo aquellas que se realizan sin que el paciente tenga consentimiento. Por supuesto que hay urgencias, emergencias, no estamos negando eso, pero no debe ser la regla, pues, sino la excepción, de acuerdo a los criterios adecuados, médicos, para que se den esas excepciones. Pero en sí, por defecto, una persona con estos problemas de discapacidad, de alteraciones de alguna facultad mental, debe recuperarse y nosotros debemos estar con los cuidados necesarios para que sea así, darse la recuperación en su comunidad y con la participación activa de ella. Las personas con discapacidad psicosocial no deben ser derivadas, una vez estando en hospital general, ¿no? No debe ser derivado a una institución especializada. En el hospital general, con el especialista adecuado, con las medidas adecuadas, puede recibir su tratamiento, puede y debe recibir su tratamiento de COVID-19. Esto o sea, no es motivo, ¿no?, de que ya haya un COVID, ¿no?, positivo, motivo para derivar a una institución especializada. No lo es, no lo es. No lo ha estado siendo antes, no lo es ahora, ¿no? De una condición ajena a lo que tenemos actualmente no ha sido motivo, ni la situación actual lo es. Debemos estar protegiendo eso, cuidando eso, y en base a los actuales enfoques de salud mental comunitaria, como vengo mencionando. Aquí tenemos algunas de las intervenciones que hemos estado realizando. De un inicio, por ejemplo, la teleconsulta. Creo que la mayoría de los médicos estamos haciendo esto. En este caso, una intervención psicológica a una usuaria. El llegado de los fármacos a los usuarios, a sus domicilios, como ven, la respectiva bioseguridad. Y este caso, por ejemplo, ¿no?, en lo que va del confinamiento, tuvimos una emergencia. Tuvimos una emergencia, la emergencia no se niega la atención, ¿no?, por más confinamiento que haya, no se niega la atención. Como ven, se trató de una agitación psicomotriz, procedimos con todas las medidas en lo posible, ¿no?, en lo posible de seguridad, tuvimos que realizar un acercamiento, pero es nuestro deber, y la emergencia llegó, ¿no?, llegó al establecimiento, y se tiene que evitar, ¿no? Ya había el personal médico, había los medicamentos, por lo tanto se tiene que atender la emergencia y procedimos a atenderla, ¿no? Así que estas tres situaciones debemos cuidar a nuestros usuarios, ¿no?, a nuestros pacientes, para que continúen con esas intervenciones. Es nuestro deber, y las recomendaciones de la guía lo dicen. La guía menciona de que se debe garantizar, ¿no?, el acceso continuo para que las personas que experimentan una descompensación, ya sea de angustia, de ansiedad, ¿no?, o incluso en cualquier esfera mental, puedan tener el acceso a la debida intervención. Priorizar la continuidad de tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos. No se debe discontinuar, ¿no? Las personas que tienen con tratamiento, nosotros debemos organizarnos y procurar que continúen con ese tratamiento. Es completamente factible en coordinación con las otras redes, ¿no? Para transporte, traslado, para que nos brinden el material necesario de bioseguridad, etcétera. Habría que gestionar eso con una adecuada organización. Y se está realizando, como pueden ver, ¿no? En caso de recaídas o emergencias, justamente lo que les hablaba, se atiende a las personas con discapacidad sin ningún tipo de discriminación, asegurando las respectivas medidas de bioseguridad. También somos conscientes de que las personas con discapacidad tienen problemas, ¿no?, sociales y económicos. Es insuficiente, como les decía, un enfoque puramente biomédico. Es insuficiente, ¿no? Los problemas que tenemos al frente involucran cuestiones biomédicas, cuestiones psicológicas, sociales y económicas. Por eso, en nuestros servicios hay, ¿no?, asistencia social, mismo enfermería, nosotros mismos como médicos tenemos una labor social también de por medio, ¿no? Así es que se recomienda coordinar, ¿no?, con personas claves para el apoyo práctico. Muchas comunidades
se están organizando adecuadamente para el debido apoyo de diferente índole para que se pueda realizar, ¿no? Cuando lo necesiten. Hay muchas comunidades que se están organizando de esa manera. Debemos fomentar para que eso se dé en nuestras comunidades a cargo. Coordinar la obtención de beneficios económicos adicionales para apoyar a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, al inicio sobre todo, no sabían, no conocían de los bonos, de los beneficios a los que pueden acceder, y es nuestro deber también informarles de eso, ¿no? Tenemos un equipo, la asistencia social, asistente social, podremos contar con ellos para que apoyen a los usuarios en estar informados sobre estos beneficios. Bueno, espero que sea de utilidad estas recomendaciones. Hemos traído algunos ejemplos prácticos en lo que va del confinamiento, en los cuales se ha querido llevar estas recomendaciones que actualmente la guía lo menciona. Muchas gracias por la atención. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.